Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación. Primero agradecer a todos en el seminario su grata bienvenida. Al doctor Luis Fernando Mendoza, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto poder estar aquí entre amigos, entre colegas, discutiendo, analizando a Suárez. Gracias también, doctor Mario Díaz, y bueno, pues me da mucho gusto verlos, ver aquí algunas de las conocidas y conocidos. Pues bueno, el día de hoy les tengo preparado, bueno, en este curso, hablar sobre la filosofía de Francisco Suárez, en especial sobre la metafísica. Me da mucho gusto también ver por acá al maestro Juan Alberto, al maestro Jesús Carlos, a Julio, a Yesenia, pues no, vaya, a muchos de los que normalmente estamos en las clases, colegas, alumnos. Y bueno, lo que les tengo preparado es hablar sobre la noción de ente en Francisco Suárez, abocarnos especialmente a esa noción de ente en la segunda sesión y en esta ir apuntalando, ¿no? En esta primera sesión como una sesión introductoria, ir apuntalando hacia los temas principales de las disputaciones metafísicas y en ese sentido también qué entiende finalmente Suárez por metafísica. Entonces, bueno, les tengo preparada una pequeña presentación para ir apuntando estos principales temas, ¿no? En las disputaciones metafísicas. Las disputaciones metafísicas de Suárez surgen a partir de la necesidad de reestructurar los libros de la metafísica de Aristóteles. Hay toda una larga discusión ya desde la propia obra tomista acerca de cómo enfocar finalmente la obra aristotélica, cómo enfocar finalmente la metafísica aristotélica. Y bueno, digamos que una principal discusión que se tiene en la época es finalmente cómo leer a Aristóteles, ¿no? Y cómo leer a Aristóteles en razón no solamente, digamos, de los cursos de filosofía para utilidad en las universidades, sino también a partir de la propia incorporación de la metafísica de Aristóteles en discusiones teológicas, que esto me gustaría trabajarlo en la tercera parte de nuestro curso, al abocarnos a la noción de causalidad y su relación con el libre arbitrio, la causalidad eficiente. Ahí va a quedar mucho más claro esto de lo que me refiero el día de hoy, en el sentido de que, bueno, finalmente Suárez tiene una problemática respecto a la orden jesuita de cómo enfocar la metafísica de Aristóteles sin contradecir o sin poner en duda ciertos planteamientos teológicos, producto del Concilio de Trento. Un gran problema que tienen los jesuitas en la época es nuevamente cómo leer la metafísica de Aristóteles, y por eso les colocaba en la presentación esta primera cita de Alfonso de Polanco a Jacobo Laínez de 1542 acerca de cómo enfocar estos textos de Aristóteles. Dice Alfonso de Polanco: yo he comenzado desde la lógica también y creo pasaré conjuntamente los de ánima, partiendo con ellos el día que de oír lecciones, aunque se leen algunas buenas de los físicos y de la metafísica, no sé si será ganar o perder tiempo. Para cuando haya de entrar en la teología, no veo lección que me sea muy al propósito, porque es un modo de leer toda la vida, no tuviese otro, es un modo de leer el de esta tierra para quien en toda la vida no tuviese otro en qué entender. Lo demás guíelo Dios como más será servido. Es decir, en estas cartas vemos que pues no se tiene una lectura clara al respecto de la metafísica, como ustedes saben, sobre todo a partir de la lectura de Santo Tomás, e incluso ya en la Edad Media, la forma en la que se lee el planteamiento, finalmente la filosofía, es o desde la lógica, o desde la ética, o desde la física. Y el planteamiento principal, digamos, de la filosofía es esta avocación o advocación a la lógica. Entonces, cuando se encuentran finalmente con la obra de Aristóteles, especialmente la metafísica, a partir de la lectura
de Alberto Magno, del propio Santo Tomás, la importancia también de la metafísica en los comentarios averroístas. Digamos que para el siglo XVI se enfrentan todos estos teólogos a no saber cómo leer finalmente la metafísica, que yo creo que es un problema que no solamente se desarrolla en esta época, sino incluso en la actualidad. Estas discusiones finalmente de cómo enfocar la metafísica aristotélica, cómo leerla, es más, esta discusión acerca de cuál es la estructura de la metafísica de Aristóteles que vemos finalmente en Obenc o en Reale, pues es una discusión que ya tienen en esta época los propios jesuitas, cómo leer la metafísica. Y aquí Alfonso de Polanco, con una gran humildad, dice, bueno, no sé si será ganar o perder tiempo, leer la física y la metafísica, y que finalmente cuando quiere entrar a la teología, pues no sabe si será un buen propósito. Sabemos en ese sentido que la forma en la que se está abocando a la metafísica es a partir de una ciencia que media finalmente en los estudios de teología. De hecho, el mismo Suárez, en el motivo y plan de la obra, en este proemio de las disputaciones metafísicas, también coincide en lo mismo, ¿no? En el sentido de no saber cómo enfocar finalmente la obra de Aristóteles, que es finalmente una discusión que se tiene en la época, primero acerca de qué es la metafísica, cuál es la estructura de este libro aristotélico y finalmente cómo enfocarlo bajo una perspectiva cristiana. En la época de Suárez tenemos dos grandes influencias para entender cómo finalmente Suárez estructura esta obra, y una de esas influencias tiene que ver con el Colegio de Coimbra, con el Colegio Coimbricense. En Coimbra se están dejando a los propios teólogos jesuitas que realicen una traducción, o sea, una traducción propia de la orden con un comentario de los libros de Aristóteles. Entonces, vemos a diferentes jesuitas de Coimbra que traducen la física, generación y corrupción, traducen también la metafísica, es la gran labor de Pedro de Fonseca, por ejemplo, este gran traductor de la metafísica. De hecho, la versión trilingüe de Gredos está basada en esa versión también de la traducción de Fonseca. Entonces, de tal modo que en el Colegio de Coimbra están generando una especie de corpus, ¿no? Vemos esta necesidad también de sistematizar la propia obra aristotélica con un comentario en común. Y ese comentario en común, finalmente, en la época, por el Colegio Romano, se tenía que la sabia doctrina y la sana doctrina, perdón, no la sabia, sino la sana doctrina, era la doctrina de Santo Tomás. Entonces, lo que se buscaba finalmente era conciliar a Aristóteles con Santo Tomás. Y vendrán muchas discusiones en torno a cómo leer, cómo enfocar la metafísica de Aristóteles desde el punto de vista o bien de los dominicos o bien desde una postura muy de la orden jesuita. Ahora, estamos hablando en este periodo de que se está incorporando, digamos, una lectura, no es que ya la haya, sino que se está gestando una lectura más o menos unánime acerca de cómo leer la obra aristotélica para funcionalidad de la teología. De tal modo que Suárez se involucra también en esa intención de leer finalmente la metafísica de Aristóteles en una visión cristiana, ¿no? Y incluso en el proemio nos dice Suárez, su intención es purificar a Aristóteles, de tal modo que los temas que vamos a ver enfocados a lo largo del texto serán bajo esta visión cristiana. ¿Sí? No sé si había algún comentario. ¿No? Con confianza, si tienen algún comentario, con confianza. Muy bien, entonces esa intención finalmente es la que vemos en la obra de Suárez, es purificar finalmente a Aristóteles. Y en cuanto a la estructura, aquí he sintetizado las 54 disputaciones. Son, en ese sentido, 54 disputas que plantea Suárez en una intención de sistematizar la propia metafísica de Aristóteles, pero
conciliándola con los principios de la fe cristiana. Y esto es muy importante, sobre todo cuando vayamos a discutir el tema de las distinciones. Si Suárez defiende una distinción de razón, una distinción ex natura rei o una distinción real, es muy importante considerar el proemio, ¿no? El motivo de la obra que finalmente escribe Suárez, donde ahí claramente Suárez explica que ha terminado los comentarios a la tercera parte de la obra de Santo Tomás, de la Suma de Teología de Santo Tomás, y que además nos dice él que el papel del filósofo, es decir, de la filosofía, dice Suárez, tiene que ser cristiana y sierva de la teología divina. Esto es fundamental para enfocar finalmente el problema de las distinciones, ¿no? Cómo enfocar finalmente el tema del ente en Suárez. Si hay una prioridad de la distinctio rationis o la distinctio ex natura rei o de la distinctio realis, finalmente es muy importante considerar que Suárez parte de una visión cristiana, o sea, de una visión en la cual Dios es un ente sumo y las criaturas son causa de Dios. Ajá, o sea, está planteando de facto, ya desde el proemio, no lo dice en cuanto a distinciones, pero sí en la disputación 6 y en la disputación 7, que su intención es considerar el problema de la causalidad del ente desde una distinción real. Desde una distinción real. Mientras que a lo largo de la obra vamos a ver que en el caso del concepto de ente lo va a abocar, y la de sustancia lo mismo. La división del ente lo va a abocar hacia una distinctio ex natura rei. Esa es la lectura que finalmente les vengo a ofrecer. Lo que he realizado a lo largo de, pues, ya muchos años dedicándome a Suárez, ahora que lo pienso, luego salen estos estados en Facebook, ¿no? Yo disfrutaba muchísimo las sesiones en el seminario de metafísica con el doctor Ricardo Hornefer, ahí estábamos Luis, Fernando, y ya desde entonces estaba yo trabajando a Suárez, de tal modo que finalmente a lo largo de todos estos años, pues ha sido una labor de leer, releer y releer a Suárez, ¿no? Leibniz decía que finalmente leía las disputaciones metafísicas como si fueran una novela. Ojalá tuviera yo la genialidad de Leibniz para leerla de ese modo, pero bueno, finalmente a lo largo de todos estos años lo que he realizado pues es una organización, una estructura de las disputaciones metafísicas que lo que he enfocado y lo que los invito también, las invito a enfocarlo desde esa perspectiva, es a partir de los índices. Las 54 disputaciones se dividen en los siguientes temas. El primer tema va a estar abocado a qué es la metafísica, es decir, Suárez busca dar una respuesta a cuál es el objeto de esta ciencia, cuál es el tema prioritario de esta ciencia. Después Suárez trabaja el tema del ente, que es normalmente donde pues hemos enfocado o gran parte de los filósofos o especialistas han enfocado la filosofía suareziana en la noción de ente y la doble significación, que vamos a trabajar más adelante en la próxima sección. Trabaja Suárez también las propiedades del ente, después se aboca Suárez a las causas del ente, la división del ente, la sustancia y los 9 géneros de accidentes. De tal modo que si ustedes ven cuál es la estructura de las 54 disputaciones, es una estructura que en realidad está siguiendo la forma en la que se lee ya desde Santo Tomás el problema del ente. Ajá. O sea, el tema del ente lo está enfocando Suárez, en especial con la división del ente en los 10 géneros y especialmente con la sustancia y los 9 accidentes, lo está enfocando como finalmente lo enfocaba Santo Tomás en De Ente y Esencia. O sea, Santo Tomás ya nos decía que ente es lo primero que concibe, concipere, dice Tomás, lo primero que concibe de la cosa, de tal modo que ente va a ser entendido ya desde Santo Tomás como significación. O sea, ente no es en sentido estricto, permítanme las comillas, la cosa real.
sino que ente es la significación. De ahí que Suárez a lo largo de la obra se aboque a la noción de ratio entis, es decir, de la significación del ente. ¿Por qué? Porque es el modo como se está abocando a partir de la incorporación de Santo Tomás sobre la metafísica de Aristóteles. Y eso tiene que ver también con las traducciones. Hay una traducción en la que se basa Suárez, que es la traducción, se le conoce así, como la traducción de la metafísica tomista, que no es otra cosa más que esta lectura de Santo Tomás, cuando uno cree que, perdón que me vaya haciendo esta especie de notas, pero uno cree normalmente que cuando los traductores medievales o escolásticos modernos están haciendo una traducción, se basan única y exclusivamente en la obra y en el trabajo filológico o de traducción. No, también mientras traducen hay comentarios, ¿no? Entonces, la labor de traducción se realiza también con la labor del comentario. Esto es lo que pasa justamente en esa metafísica, así llamada metafísica tomista, que no es otra cosa más que el comentario de Santo Tomás a la traducción de Guillermo de Moerbeke, y que Suárez se va a servir de esa traducción, se servirá también de la traducción de Pedro de Fonseca, de la metafísica de Aristóteles y del comentario de Fonseca, pero Fonseca todavía no terminaba su obra para cuando Suárez ya sacó todas sus disputaciones metafísicas. Entonces, el problema principal que va a enfocar Suárez es la noción de ente como ratio entis, es decir, como significación. Pero recordemos también, y esto lo vamos a ver referido con Suárez en la segunda sesión, que la noción de ratio entis o de intentio intellecta, que lo vamos a trabajar la próxima sesión, es finalmente una noción que tiene que ver con la abstracción de la cosa, lo que el entendimiento abstrae de la cosa, pero porque la cosa está dispuesta a ser abstraída. O sea, la cosa tiene principios inteligibles, pues, la cosa misma. De tal modo que hay una correlación entre la ratio entis y la res, o sea, la cosa. Entonces, pero es importante ir aclarando esta forma como Suárez va a abocar la discusión. Estas son a gran escala los temas que trabaja Suárez a lo largo de las 54 disputaciones y que tienen que ver también esta estructura con la propia finalidad que expresa Suárez en la obra. Una primera finalidad, y lo dice Suárez muy claramente cuando les leí esta cita, que la filosofía tiene que ser cristiana y sierva de la teología divina, lo que se propone Suárez finalmente es una adaptación, extensión y purificación de Aristóteles. Dice Suárez, Aristóteles se sirvió de las expresiones más usuales, pero es susceptible de adaptación y de extensión. Esa adaptación y extensión finalmente llevarán a Suárez a plantear el tema de la causalidad, de las causas del ente, buscando una ratio entis, o sea, una razón del ente, o sea, una razón común, le llama también ratio communis, una razón común de las causas del ente. Cosa que no vemos en Aristóteles, o sea, finalmente la metafísica aristotélica nos señala, libro 5, 4 tipos de causas, ¿no? El ser se dice de múltiples modos, pero siempre respecto a una misma naturaleza. Suárez, aquí empieza ya también en esta noción de causalidad, esta mediación que veíamos entre escolástica y modernidad, porque Suárez finalmente lo que quiere es traer consigo una razón común de causa. O sea, esta labor que finalmente terminará Spinoza en su Ética, afirmando que Dios es una causa sui, el antecedente ya lo vemos finalmente con Suárez y con este tema de las causas del ente. Entonces, Aristóteles le sirve para ser adaptado. Habría que leer en ese sentido la sistematización de la metafísica de Aristóteles en razón de una adaptación, a partir de que, como decíamos, a partir de la propia intención de la orden jesuita de tener libros de texto, porque no los tenían, libros de texto para leer Aristóteles, porque nadie le entendía. Solo Leibniz, dice Leibniz que leía esto como si fuese una novela, pues solo Leibniz.
porque en la época, y ahí vemos las cartas, ahí sí les interesa, está la monumenta pedagógica de los jesuitas, donde finalmente los jesuitas dicen no sabemos muy bien cómo abocar esto. La lectura prioritaria de la época para leer la metafísica de Aristóteles, para leer el problema del ente, era la de Domingo de Soto, que es el comentario a la lógica, o sea, las categorías de Aristóteles. Entonces, a partir de Soto se leía Aristóteles. Lo que buscan los jesuitas es tener una obra para su propia orden, con una visión hegemónica. Se está construyendo en este periodo. Lo interesante es ver cómo esa intención sobrepasó los propios planteamientos o fines de los propios jesuitas, a tal grado que estas disputaciones metafísicas serán el libro de texto no solo de los colegios jesuitas, es con el que estudia Descartes, con el que estudia Leibniz, sino también la obra que va a impactar en los colegios protestantes, en las universidades protestantes. Muchas de las cuestiones que están planteadas en Kant, por ejemplo, ya tienen su conflicto, su discusión en Suárez. Lo vamos a ver cuando entremos a la disputación 2 sobre el concepto objetivo y el concepto formal de ente. El Colegio de Coimbra o Coimbricense, aquí destacan los cursos de física, lógica, ética, generación y corrupción, de ánima, de Caelo, está Manuel de Goy, Sebastián de Cuto, Baltasar Álvarez, Cosme de Magalles y Pedro de Fonseca, que es el que se aboca, Pedro de Fonseca, a la traducción de la metafísica aristotélica. El comentario a los libros de la metafísica de Aristóteles, de Fonseca, van a ser publicados en 2 volúmenes, 1577 y 1589. Las disputaciones de Suárez son de 1597, las hace en Salamanca Suárez. Y aquí en la pantalla vemos más o menos aquí lo que he realizado, que es una estructuración de las 54 disputaciones, tomando en consideración el índice detallado de la metafísica de Aristóteles, que fue la primera lectura. En este índice detallado de Suárez, lo que se propone hacer Suárez es eso, es comentar finalmente la metafísica de Aristóteles, estructurarla, y finalmente ver en cada uno de los libros, pues, cuál es su tema principal. Para Suárez van a haber 2 temas principales en la metafísica de Aristóteles, uno el del ente, pero otro primordial es el de la sustancia. Y esto en razón de la propia lectura de Santo Tomás sobre Aristóteles, que ustedes recordarán en De Ente y Esencia, y de ahí vienen todos los comentarios incluso del mismo Soto. La forma en que se trabajaba la noción de ente, en tanto significación, es a partir de las categorías. Las sesiones anteriores con el doctor Fernando, cuando hablaban de Zubiri, justamente trabajaban aquí en el seminario ese tema de las categorías y cómo finalmente era discutido, ¿no? Incluso en el siglo XX. Bueno, esta discusión nace a partir de la propia apropiación de la obra de Aristóteles ante el tema de las categorías. Y esto se va a entender en el sentido de lógica, o sea, lógica no es solamente para Suárez, para gran parte de los escolásticos, no es única y exclusivamente, digamos, esta advocación a los silogismos, ¿no? O estructuras o relaciones netamente formales, sino también tiene que ver la lógica con la cosa, pero la cosa en tanto aprendida o significada por el entendimiento. Y ahí, claro, viene esta discusión que plantean los del siglo XX, más que lo tengan los escolásticos, pero en el siglo XX se plantea mucho. Ahí está la lectura de Heidegger acerca de las distinciones, de cómo finalmente se debe abocar este tema. Ahora, este índice, en la lectura que les pasé, este índice se encuentra en la primera parte, ¿no es cierto? O sea, en la traducción se encuentra en la primera parte. Déjenles paso acá otra información. Suárez en su primera edición elabora 3 índices.
El primero, el que más se ha trabajado es el índice detallado de la metafísica, pero no es el único. El índice detallado de la metafísica se encuentra al final del primer tomo de la primera edición. Y eso es un índice, como cualquier libro. Hay índices y entonces va uno al índice para ver más o menos la estructura del libro y cuáles son los conceptos, que hoy le llamamos índice onomástico, ¿no? Si no mal recuerdo. O índice de autores, ¿no? Algunos libros tienen así los índices. Bueno, pues esto también se trabajaba en la época. Son dos grandes tomos. Las 54 disputaciones están divididas en libros grandes. Dos tomos. En el primer tomo, hasta el final está este índice de Aristóteles. Es un índice. En el segundo tomo se encuentran estos otros dos índices. Es el índice Philosophicus de las materias filosóficas que trabaja Suárez a lo largo de sus disputaciones. Lo que él quiere mostrar es cómo finalmente a lo largo de las 54 disputaciones está trabajando con el tema de la lógica. Aquí vemos también esta noción del concepto objetivo de ente, cómo está trabajando también con la predicación, el tema de categorías, que era la forma clásica de abocar la discusión del ente. Temas también sobre la noción de especie, diferencia específica, o sea, toda la interpretación y adaptación también del comentario de Porfirio a las categorías de Aristóteles, se sigue trabajando en el siglo XVI esto, la noción de sustancia, el libro de los libros posteriores, o sea, analíticos posteriores, la física, de Aristóteles, como también la está abocando Suárez. Bueno, aquí todo esto son libros de física, generación y corrupción, ánima, el comentario al de ánima de Aristóteles, etcétera, ¿no? Esas son las principales materias que trabaja Suárez. ¿Por qué? Porque en la época la filosofía era todo esto. La filosofía se abocaba a la lógica, se abocaba a la física y se abocaba especialmente a la moral. Y por eso era tan importante el comentario al de ánima, que el comentario al de ánima se relacionaba también con la ética. Está el índice Theologicus, que es otro índice que encontramos también al final de estos tomos, donde Suárez cita a Santo Tomás. O sea, esto es muy importante, ¿no? Finalmente, fíjense, Suárez, pobre Suárez, pasó por varios procesos de revisión. Él cuando entra a la orden jesuita, en su biografía, pues, él señala que, bueno, en estas cartas, no en su biografía, él señala que al entrar a la orden no lo dejaron entrar porque creían que no era lo suficientemente inteligente para aprender filosofía o teología. Luego miren, ¿no? Todo lo que escribe Suárez finalmente. Y luego pasa también por una revisión que es la de Diego de Avellaneda, cuando él está dando clases en Valladolid. En Alcalá también pasa revisiones, y una de estas revisiones tiene que ver con el Colegio Romano. Les decía yo que la sana doctrina para esta época era la de Santo Tomás. ¿No? Les iba muy mal, digamos, a quien no se abocaba a esa lectura tomista, por todo el conflicto de Trento, ¿no? Finalmente la discusión con los protestantes, la visión de San Agustín era importante, pero podía confundirse con una visión luterana, de tal modo que la lectura importante era la de Tomás. Entonces pasa él una revisión y por eso en el índice teológico vemos que constantemente Suárez está citando a Santo Tomás, ¿no? Y nos lleva finalmente a las distintas disputas donde, digamos, sigue esa lectura de la sana doctrina. El índice teológico son entonces la vinculación, ¿no? Este índice que encontramos de la vinculación de la filosofía tomista o de la teología tomista en la filosofía suareciana, especialmente cuestiones de ente y esencia, de veritate, suma de teología y cómo Suárez las está replegando o reflejando en sus disputaciones. Y encontramos también este índice que no está traducido, pero ahí sí les interesa para
irse a Suárez y tener como esta facilidad de lectura de las 54 disputaciones, pues les recomiendo mi tesis de doctorado. Yo aquí ya recomendando, pero en la tesis de doctorado pues me dediqué a eso, ¿no? A hacer una transcripción finalmente de estos índices que me parece que son importantes. Parece una labor menor, ¿no? La del índice. Pero en estos índices Suárez nos brinda diferentes conceptos a partir de los cuales nos lleva Suárez en orden a las distintas disputaciones. Ajá, o sea, si uno quiere saber cuáles son las divisiones de los accidentes, pues ya Suárez aquí nos abre un panorama que aboca, nos lleva finalmente a las diferentes disputaciones. Ajá. El tema del ente, ¿no? Eso es lo que nos interesa finalmente. En el tema del ente también Suárez ya nos aclara finalmente cuáles son las principales disputas o discusiones que va a emprender. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes leyeron en la primera parte el índice de la metafísica y la primera y segunda disputación, se darán cuenta que Suárez, la forma en la que escribe es de disputatio, o sea, literalmente disputatio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que va a pasar a las posturas de la época, a favor y en contra, y luego es un enredo, ¿eh? O sea, de verdad, ¿no? ¿Dónde Suárez está diciendo o afirmando una cosa? Dice, voy a dar la primera opinión y luego se retracta, voy a dar la segunda opinión y voy a expresar cuáles son los errores. Entonces, finalmente, para no confundirnos, me parece fundamental este índice, index rerum, que es el índice de materias. De aquí uno puede sacar la noción de ente, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuáles son los temas prioritarios para Suárez? Nos manda ya a las disputaciones en especial para no confundirnos. Aquí voy en la C, D, ya voy llegando a la E. Bueno, para que nos demos una idea, ¿no? Aquí ya más o menos estamos en la noción de ente. Y vean cómo Suárez de inicio trabaja con la noción de ente en tanto concepto objetivo. Esto lo vamos a trabajar la siguiente sesión. Para Suárez, que el ente sea concepto objetivo es lo que los escolásticos, a partir incluso de la lectura de Santo Tommaso de Averroes, llama la intentio intellecta o la intención inteligida. ¿Qué es esto que les decía? Finalmente, cómo el entendimiento concibe la realidad, pero porque la realidad está dispuesta a ser aprendida en tanto concepto y en tanto, o sea, como significación, como ratio entis o entis ratio, que es la forma en que la trabaja Suárez, ratio entis, está ya dispuesta a ser aprendida, pero a su vez ordenada en tanto concepto formal, que es lo que trabaja Suárez en la disputación 2. Nos plantea finalmente la noción de ente en tanto concepto, esta es la forma como va a trabajar al ente Suárez, en tanto concepto, en tanto significación, y en ese sentido es la forma como él considera que debe estructurarse la metafísica de Aristóteles, que es esta estructura que les traigo aquí. Es una síntesis de lo que ustedes leyeron en este índice detallado de la metafísica de Aristóteles. Suárez pasa una lectura a cada uno de los libros de la metafísica. Solamente conoce Suárez 12 libros de la metafísica, de tal modo que cree que el tema de Dios es un tema prioritario, pero también va a discutir respecto a esa lectura. La primera disputación la va a trabajar Suárez respecto a la metafísica, o sea, cuál es el objeto de estudio de la metafísica. La segunda disputación trabaja el concepto de ente. De la disputación 3 a la disputación 11, trabaja Suárez las propiedades del ente. Aquí vemos las propiedades trascendentales del ente, la unidad, la verdad, el bien. Después pasa Suárez a la disputa 12, de la disputa 12 a la disputa
27 va a trabajar Suárez las causas del ente, la causa material, la causa formal, y le dedica especial atención a la causa eficiente, porque ahí está el tema de Dios. En la causa eficiente también discute Suárez el problema del libre arbitrio, toda la discusión tridentina respecto a la gracia, que finalmente impacta también en una lectura voluntarista y luego en la respuesta de Leibniz, ¿no? La armonía preestablecida es una respuesta a las consecuencias de un voluntarismo jesuita. Pues bueno, aquí inicia toda esta discusión en la Disputación 17, donde trabaja Suárez la causalidad eficiente, trabaja también la causalidad final, y después se aboca Suárez a la división del ente a partir de la disputa 28. En la división del ente parte Suárez de una distinción real, ¿eh? O sea, para Suárez realmente Dios se distingue de sus criaturas. No es una distinción rationis o de razón, como quiere ver Heidegger. Es una distinción real. Para Suárez, pues es cristiano, ¿no? Finalmente, jesuita, y está defendiendo también la postura atomista en este sentido. Suárez parte de una distinción real. O sea, realmente se distingue Dios de las criaturas. Para ello, hay otro tema buenísimo, ojalá tuviéramos más tiempo en alguna otra oportunidad, ver la demostración de la existencia de Dios que propone Suárez, también muy, muy interesante este tema. Y después de la división del ente, lo divide Suárez en la división del ente creado y la división del ente creado en sustancia y accidentes. Aquí está todo el planteamiento de las categorías. Ajá. Trabaja Suárez entonces a la sustancia como tema prioritario. Suárez en ese sentido lee del índice detallado de la metafísica de Aristóteles que el tema prioritario, el tema principal de Aristóteles sí es el ente, pero sobre todo la sustancia. O sea, del ente, de lo que es la cosa, de lo que está haciendo la cosa, finalmente el tema principal, según Suárez en Aristóteles, es la sustancia. Vean cómo Suárez, a su vez, prioriza el tema del ente, que es como lo más común, lo más general, tanto de Dios como de las criaturas. Es una ontoteología. Por supuesto, es una ontoteología la que plantea Suárez. Entonces, después del planteamiento de la sustancia primera, la inmaterial, el tema sigue los 9 géneros de accidentes, que estos son las últimas disputaciones, desde la disputación 39 a la 53. Aquí Suárez parte de todos los géneros de accidente: cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, el don del sitio, el hábito. Es una relectura de categorías. Esto es la metafísica. Ajá. O sea, la lógica, o sea, las categorías. Y finalmente los entes de razón, que viene toda esta discusión de Suárez a desarrollarse finalmente por Spinoza, ¿no? Donde dice Spinoza, bueno, los entes de razón no son entes reales, pero a partir de Suárez. Y aquí en esta otra presentación vemos finalmente la estructura de la metafísica aristotélica. Suárez considera que realmente la metafísica inicia en el libro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el libro séptimo de la metafísica de Aristóteles. Los 6 primeros libros, según Suárez, son libros preparatorios, son un preámbulo al libro séptimo, y Suárez cree en ese sentido que el libro 7, o sea, el tema de la sustancia, es el eje principal de la metafísica aristotélica, que se relaciona finalmente con el libro 12, cuando Aristóteles habla de la sustancia inmóvil o eterna. Entonces, para Suárez, el tema del ente es un tema preparatorio, donde finalmente lo que es digamos, el objeto de la metafísica, pero el estudio de la metafísica en sentido estricto inicia con la sustancia. O sea, trae consigo la lectura atomista de Aristóteles, ¿no? Según la cual lo primero que concibe el entendimiento es el ente y la esencia, o sea, lo que es, en palabras de Suárez, lo que está haciendo, y la definición o la esencia de la cosa. Esto es lo primero que concibe el entendimiento en ese sentido, en tanto significación.
Entonces, considera pues que el tema prioritario es el de la sustancia. En el libro 9 también considera Suárez que ya Aristóteles está planteando la división del ente, pero esa división de entes, dice Suárez, la refleja Aristóteles en el sentido de una división del ente en acto y en el ente en potencia. De ahí pasa a Suárez al libro 11, dice Suárez, no es un libro novedoso, es un resumen del resto de los libros, y en todo caso culmina el tema de la sustancia con el libro 12, que dice Suárez es como retomar tanto el libro 7 como del libro 7 al 11, ¿no? Que es ya finalmente el planteamiento de la sustancia eterna e inmóvil. Vamos a ver que Suárez desarrolla este tema, el tema de la sustancia, a partir de la disputa 20 a la 35 y relaciona a Suárez a la sustancia primera con Dios, pero lo relaciona en tanto causa primera, según una distinción real. O sea, nuevamente, para Suárez hay una distinción entre Dios y las criaturas. ¿Ok? Otro planteamiento también interesante es el problema de la analogía. Lo vemos, por ejemplo, del índice detallado de la metafísica de Aristóteles en el libro 4, capítulo 2. Dice Suárez que Aristóteles trabaja finalmente si el ente es unívoco o análogo respecto al ser creado e increado. Dice bien de la sustancia y el accidente. La cuestión la trabaja Suárez en la disputa 28 y en la segunda parte de la disputación 32, que son las divisiones del ente. O sea, para Suárez, digamos que una discusión también prioritaria es el tema de la analogía. Este tema también me parece muy importante. ¿Qué tipo finalmente de apreciación, ¿no?, sobre el ente tiene Suárez? Desde el punto de vista de una analogía de proporcionalidad, una analogía de atribución, o es un univocista. Ajá. Ahí yo creo que hay una importante discusión también respecto a cómo enfoca Suárez el tema del ente. Incluso cuando Suárez lo expresa en la disputación 2 sobre la significación del ente según participio y según esencia, o según ente y según esencia, me parece que esto es una discusión relevante respecto al texto. Bueno, y a grandes rasgos, eso quería ofrecerles, ¿no? Como una especie de estructura para adentrarnos finalmente a el concepto de ente, ¿no? El tema de ente, que es finalmente un tema, a mi juicio, prioritario. Y ahorita, bueno, voy a ir también a la segunda parte, que es qué es para Suárez la metafísica, que no hemos aclarado esto, vimos la estructura, pero no qué es para Suárez la metafísica. Entonces, bueno, quiero dejarlo un poquito por ahí, por si hay alguna pregunta o comentario, con gusto lo vamos comentando. Gracias, gracias, doctora Laura. Tania, si gustas abrir tu micrófono y comentar, vi que escribiste ahí en el chat. Adelante, Tania, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, bueno, al inicio de la exposición, Laura, reiteraste un par de veces esta idea de una necesidad de una purificación, de una adaptación de la metafísica aristotélica a la fe, pero quisiera saber si puedes profundizar un poco más en ello, porque no sé si me distraje un momento, pero no logré seguir cuál es la idea que justifica esta necesidad. Muchas gracias. Sí, gracias, Tania, una buenísima pregunta. Sí, o sea, en el sentido, Suárez lo aclara así, o sea, finalmente esta adaptación, ¿no? Dice Suárez, Aristóteles es susceptible de adaptación, tiene que ver con cómo finalmente Suárez adapta la metafísica de Aristóteles a principios de fe. Uno de esos principios de fe es la creación. Si uno va a la metafísica de Aristóteles, hay una discusión ahí, ¿no? De si el primer motor es causa eficiente o solamente causa final. Finalmente, digamos, la forma en la que se está retomando Aristóteles, pues es
que es rarísimo, ¿no? O sea, finalmente es una filosofía pagana la de Aristóteles, ¿no? ¿Cómo conciliarla con principios de fe? O sea, la creación del mundo, Dios como causa, ¿no? El Dios de Aristóteles ni le interesa, o sea, no le interesa el mundo, es objeto de deseo, pero en tanto es intelección de intelección o pensamiento de pensamiento, no piensa en algo otro, ¿no? Suárez considera que es necesario adaptar a Aristóteles a la fe cristiana. ¿A qué principios? Al tema de la creación. Por eso a Suárez le interesa tanto también el tema de la causalidad eficiente, que es muy interesante, porque luego cuando uno lee a los modernos, Spinoza, sobre todo los racionalistas, dan un peso prioritario a la causalidad. Ajá, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo finalmente llegamos de la metafísica al planteamiento medieval a priorizar la causalidad eficiente? Creo que esa mediación tiene que ver con Suárez, que está priorizando a la causalidad eficiente sin contrarrestar o contradecir esos dogmas de fe. Eso por una parte. Y por otra parte, también sobre el tema de la causalidad eficiente, Suárez, cuando trabaja en la Disputación 17, 18, el tema de la relación de Dios con las criaturas, trabaja también ahí Suárez esta discusión sobre Trento. El tema de la gracia de la teología finalmente le interesa a Suárez. O sea, estos libros, estas 54 disputaciones, finalmente este mamotreto era para ser entendido como un libro de texto para la teología. Ajá. O sea, la metafísica era un preámbulo para la teología. Entonces, si no se aclaraban estos principios de un filósofo pagano, finalmente no podían conciliarse con principios de fe. Y en la época era muy importante. Está detrás el protestantismo con cuestiones teológicas acerca del libre arbitrio, de la gracia, ¿no? Del auxilio divino. Suárez cita Concilio de Trento y cita a Molina y cita a Pedro de Fonseca. Entonces, ahí está la adaptación. Ajá, la adaptación y la extensión, Tania. Muchas gracias. En este sentido, el tema de la inmortalidad del alma también es como un tema allí estructural, ¿no? Del problema. No sé si puedes ahondar un poquitín, aunque sea en ello. Sí, sí, ese tema también es prioritario, Tania. Aunque Suárez lo trabaja más en De Anima, ajá, que es el comentario al De Anima de Aristóteles. Ahí Suárez también trabaja con esta cuestión de la inmortalidad del alma, de cómo el alma conoce, cómo el alma aprende. Aquí en Disputaciones Metafísicas está reflejando finalmente esa discusión del alma, pero desde el punto de vista de la aprehensión del ente, ¿no? O sea, cómo se da, digamos, este proceso, y por eso Suárez habla del concepto objetivo y del concepto formal del ente, que es finalmente cómo el entendimiento concibe, cacha la realidad, ¿no? Y lo habla en el sentido de objectum, aquello que es arrojado, ob yacere, aquello que es arrojado al entendimiento y el entendimiento capta, pero porque la cosa está dispuesta a ser captada, a ser aprendida, es inteligible. Entonces, sí, también trabaja Suárez esta cuestión y también se mete en temas teológicos, sí, sí, sobre el tema del alma. Muchas gracias, Laura. Gracias, gracias. Gracias. Siguiendo con este bloque que nos da la doctora Laura. Pedro, te escuchamos, Pedro. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, profesora Laura. Mencionó una relación entre, Spinoza y Suárez. Y al menos en toda la concepción que yo he podido entender de Spinoza sobre Dios y cómo es que lo justifica o lo demuestra lógicamente, justamente hay una intencionalidad, hay una causalidad en cuanto Dios a nosotros como criaturas de su creación, por así decirlo, pero justamente no parece haber nunca una intencionalidad, algo así como que Dios nos quiso a nosotros específicamente, o nos quiso, o nos ama, o una concepción romántica, como puede plantearlo la religión judeocristiana. Entonces, ¿cómo Suárez logra adaptar cómo Suárez logra priorizar o logra dar relevancia a esa causalidad intencionada, por así decirlo? No me queda muy claro.
Sería todo. Bien, gracias, Pedro. Me da mucho gusto también saludarte, Pedro. No nos hemos visto ya en unos buenos meses, pero sí, o sea, finalmente la relación que hacía yo con Spinoza no es tanto sobre el tema del amor o de la gracia, sino en relación con, lo relaciono yo con Cogitata Metafísica, que es la primera obra, ¿no?, de Spinoza, donde finalmente Spinoza quiere aclarar ciertos puntos respecto al ente, y especialmente al ente real, que como vamos a ver, en la disputación primera de Suárez, y lo adelanto, el objeto principal de la metafísica para Suárez es el ente real. Y Spinoza en Cogitata explica que el ente de razón no es ente. Está discutiendo con toda esta tradición escolástica, especialmente Suárez. Suárez le dedica una disputación al ente real, al ente de razón. Para Spinoza no. Y Spinoza finalmente lo que busca es responder a esta problemática del concepto de ente, la ratio entis, en razón, dice Spinoza, de que el ente es el ente real, en tanto ente necesario, de aquel cuya esencia pertenece a su existencia, o aquel ente posible, según el cual su esencia no pertenece necesariamente a su existencia, que son finalmente las criaturas. Pero se está abocando, digamos, a este planteamiento, pues, o sobre esta discusión, que es finalmente el problema de la ratio entis en Suárez y en gran parte de estos escolásticos del siglo XVI. Domingo de Soto, y esta también esa discusión, Pedro. Ok, gracias. Alberto Bastard, adelante. Gracias, Mario. Pues hola, Laura, qué gusto escucharte como siempre. Tengo yo dos preguntas a partir de lo que ya has comentado el día de hoy. La primera, solamente como un poco para pedirte que profundizaras más en el tema de pues esta forma que adquiere la obra de Francisco Suárez, que es novedosa, sin duda alguna, para la época, que es la forma de las disputaciones, ¿no? Es decir, solamente que ahondes un poco más en cuál es la relevancia o por qué de pronto es significativo en la época que la obra tome esta forma de disputación y que se deje detrás el mero comentario, ¿no? Que era como lo clásico de la época, hacer simplemente un comentario a la metafísica de Aristóteles. ¿Por qué Suárez, qué implica que Suárez se decante por una disputación? Que aquí, bueno, lo estoy viendo ya en términos de algún modo de una sistematización de los temas de la metafísica. O sea, ya no es un mero comentario, sino es una sistematización, ¿no? Entonces, pedirte que ahondaras un poco en eso. Y lo otro, mencionaste cómo es muy importante la influencia del Colegio de Coimbra para Suárez, en donde ya se estaba generando de algún modo también un corpus aristotelicum, ¿no? Y me llamó la atención cómo mencionaste que en ese sentido lo que intentaban ahí era conciliar Santo Tomás con Aristóteles. ¿Por qué me llamó mucho la atención? Porque de pronto pues uno pensaría quizás desde una visión muy superficial que de hecho pues Tomás en muchos sentidos es un aristotélico, ¿no? Es decir, es justamente de esos pensadores que parten de un comentario de la obra de Aristóteles y que él mismo ya trata de hacer una conciliación de la teología con la obra aristotélica. Entonces llama la atención de pronto que haya este intento además de seguir conciliando a Aristóteles ahora con la teología de Tomás, porque de algún modo creo que eso nos habla de que la lectura y la interpretación de la metafísica de Aristóteles sigue sin ser, y hasta la fecha no lo dijiste, pero bueno, lo que quiero apuntar es eso, es cómo sigue sin ser una interpretación cerrada, ¿no? Es decir, cómo de algún modo sigue estando abierta la posibilidad de leer, de interpretar a Aristóteles de otro modo. Y bueno, lo mencionaste un poco en una de tus respuestas ahorita, ¿no? Aristóteles sigue siendo de algún modo, o la metafísica de Aristóteles sigue siendo pues una filosofía pagana, ¿no? Que deja abiertas pues muchos temas, muchas discusiones allí que tendrían que ser reconciliadas con la teología, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, esas dos cosas nada más, Laura. Muchas gracias, Alberto. Pues también me da muchísimo gusto que estés por acá. Además, en estas discusiones, ¿no? Que siempre hemos tenido estas pláticas que disfrutamos mucho sobre Suárez y Leibniz y Spinoza. Y sobre el primer punto, ¿por qué una disputatio?
tiene que ver, ya en la escolástica, una forma en la que se daban las clases en la universidad eran distintos métodos. Está el método de la lectio, de la quaestio, etcétera, ¿no? Y está además este método que es también el de la disputatio. O sea, ya los propios escolásticos, que es un método de enseñanza. O sea, finalmente el comentario es otro. Finalmente, estos libros que nos llegan de cuestiones disputata, de veritate, etcétera, son producto de los cursos en las universidades, ¿no? Pasa mucho también con Heidegger, ¿no? Por ejemplo, con varias obras que, bueno, son productos o de conferencias o... Entonces, en cuanto a estructura, es un método de enseñanza. Ahora, ese método de enseñanza va a ser prioritario en la orden jesuita. A los jesuitas se les manda disputar. A la hora de la comida, ellos disputaban. Entonces, pues no tenían televisión, no tenían TikTok, se ponían a disputar. En la hora de la comida, o después de la comida, como sobremesa, pues estaban dos estudiantes jesuitas disputando. Uno daba un argumento a favor, otro un argumento en contra, y se problematizaba el argumento y finalmente se encontraba la solución a ese argumento. De tal modo que es un método propio de los jesuitas. Ajá. Incluso esto lo está planteado ya en los reglamentos de Ignacio de Loyola, ajá, en estas constituciones, las constituciones de los jesuitas, que así se debe disputar, deben los estudiantes, los jesuitas, acostumbrarse a esto. Ahora, lo que vemos, digamos, de novedoso en la forma en la que está disputando Suárez es, si nosotros nos abocamos al libro primero y la disputa primera y la disputa 2, es no solamente está discutiendo con Soto, con Molina, con Fonseca, con los escolásticos, Gabriel Biel, que también lo vemos por ahí citado, sino que está disputando en ese sentido con, digamos, las grandes problemáticas respecto a cómo debe leerse la metafísica de Aristóteles y cómo debe leerse el tema del ente, que esto sí me parece, digamos, si queremos verlo así, novedoso, aunque yo consideraría que la filosofía no necesariamente un atributo de ella es la novedad. Aunque sí considero, como muy bien apuntas, que finalmente esa forma en la que Suárez organiza, ¿no? o estructura finalmente los temas, lleva a cierta sistematización, ¿no? Como lo veíamos en esta estructura, que es sistematizar desde qué es metafísica, cuál es su objeto, qué dicen los otros y qué digo yo de los objetos de la metafísica. Incluso le responde a Pedro de Fonseca. Vemos también que Suárez está distanciando de otro de los jesuitas de su época, de tal modo que no hay una homogenización. Yo creo que esa homogenización viene después justamente de la obra, donde los jesuitas incluso buscarán, ¿no? Digamos, dar una lectura más o menos homogénea con base en estas disputaciones. Ahora, sobre la supuesta sistematización, muchos especialistas apuntan, Lohr es uno de ellos, con el término aristotelismo jesuita, que una de las grandes ventajas de la obra de Suárez es que es la primera gran obra de sistematización de la modernidad. Yo ahí estaría un poco en contra. Digo, vemos esta sistematización en Pedro Lombardo, ¿no? En el propio Tomás de Aquino, o sea, Suma de Teología, es ni Hegel, o sea, ¿no? Tomás de Aquino se atreve incluso a decir cómo piensa Dios, ¿no? Finalmente, esta intención de la suma, que es otro método también de enseñanza, de escritura, es ya este intento, pues, o esta labor, ni siquiera intento, esta labor de sistematización la encontramos ya en los propios escolásticos. En ese sentido, creo que sigue Suárez esa labor de sistematización. Lo que sí realiza Suárez es una sistematización de la metafísica de Aristóteles, cosa que no existía. No se sabía cómo leer Aristóteles, ¿no? Que eran finalmente estas cartas. Hay otras cartas donde finalmente los jesuitas, Jacobo Laínez y demás, dicen, bueno, ¿cómo leerla? ¿No? O sea, leemos desde el libro 1
o desde el libro 5, o sea, cómo leer la metafísica de Aristóteles. Era finalmente esa discusión, ¿no? Eso creo que es importante. Y sobre la segunda pregunta, pues era eso, ¿no? La sistematización, el tema de la... Sí, ¿verdad, Alberto? No sé si me salté algo por ahí, porque eran preguntas muy, muy buenas. Sí, tiene que ver con eso último que dijiste, porque era sobre, tú mencionaste que ya intentaban, en Coimbra ya intentaban hacer también como una especie de sistematización, pero tratando de conciliar Aristóteles con Tomás. Entonces eso llama la atención porque ya eso uno dice, bueno, Tomás, pero es muy aristotélico, ¿no? Tomás de por sí, pero eso lo que deja ver es que entonces la interpretación de Aristóteles no, en esa época no se consideraba toda cerrada, o sea, Suárez no la considera cerrada, ¿no? Y lo que sigue en juego, pues, es la interpretación de la metafísica de Aristóteles, como lo has dicho ahorita, cómo se lee, desde dónde se lee, ¿no? ¿Cuáles son los temas más importantes de la metafísica de Aristóteles? Entonces, como un tema que sigue abierto ahí, pues, ¿no? Sí, sí, cómo se lee, y luego también cuáles son las discusiones que va a heredar Suárez a la modernidad. Tiene que ver con la noción de ente, en tanto ratio entis, el problema de la significación. Ese es el gran legado, no solo Suárez, es que ahí está también Occam, está Gabriel Biel, todo el problema del nominalismo, que al final era una discusión teológica. Pero toda esa discusión del nominalismo, de la ratio entis, va a desembocar finalmente en disputas sobre el racionalismo, el empirismo, ¿no? Y que forjan finalmente, pues, eso como los pilares filosóficos de la metafísica moderna, que tratará de resolver posteriormente Kant, ¿no? Y que vemos esta discusión hasta Husserl, y que luego vemos esta discusión finalmente buscando dar una respuesta con Heidegger, ¿no? Donde dice, a ver, todo esto lo que han hecho es una ontoteología. Ajá, o sea, Dios es un ente y no se han abocado al problema del ser. Sí, finalmente, la gran discusión es cómo se está leyendo Aristóteles, ¿no? Y cómo la apertura de la interpretación de Aristóteles nos lleva finalmente a ver las bases con las cuales está naciendo la modernidad, a partir del problema de la significación del ente, de cómo el entendimiento concibe la cosa, ajá, pero porque está dispuesta a ser conocida. Creo que es y todo a partir de Aristóteles, ¿no? Todo a partir y de un Aristóteles purificado, cristiano. Gracias, sí, gracias. yo le dejo ahorita ahí porque sí hay muchas cosas, o sea, eso de que mencionaste de la lógica no como ciencia de las meras formas del pensar, sino como ciencia también de la cosa en tanto abstraída, y esa tesis de que el ente del que trata Suárez es el ente, digamos, como significación, aunque, digamos, abstraído de la cosa misma, esa tesis, ¿no? De que la cosa tiene la disposición de ser abstraída, de ser pensada, tiene unas consecuencias impresionantes, no solamente para la historia de la filosofía posterior, como lo has mencionado, sino yo diría hasta incluso actualmente. Pero yo la dejo aquí para darle paso a mis colegas y a esperar también a ver qué más vas a decir, ¿no? Profundizar estos temas más adelante y seguir el debate, pues. Sí, gracias, Laura. Tenemos ya bastantísimas manos levantadas, a ver si da tiempo en lo otro que quería señalar, doctora Laura, en torno a la metafísica. Luis, te escuchamos. Sí, de hecho, un poco o sea, estoy como en una pregunta, como que justamente tratando de, pues también quizás que en la respuesta vaya un poco Laura compartiendo este avance, ¿no? De cuál es el asunto de la metafísica para Suárez. Hace rato mencionaste, Laura, las discusiones en el seminario ahí en el aula Nicole con Ricardo y bueno, pues ya ves que se ponían un poco intensas, ¿no? Porque casi no nos gustaban estas cosas. A mí un asunto de lo que has mencionado ahorita y que tocó rápidamente Alberto, que ya casi se llevaba mi pregunta, pero afortunadamente no. Es esta primordialidad que se le da a la noción de ente o al carácter de ente, ¿no? Por medio de la significación, ¿no? Y distinguiéndolo de la cosa real, ¿no? Creo que, no sé si ahí podríamos profundizar un poquito más, porque no me es del todo clara esa distinción, ¿no? Habría que ver, ¿no? O sea, cuál es la exposición que hace Suárez de esta
de esta distinción. Y lo digo porque me encantó cómo lo pones, ¿no? O sea, es verdaderamente el encontrarse con algo maravilloso que no saben qué hacer, que eso es esta cosa de la metafísica de Aristóteles, ¿no? Y entonces, es curioso que, ahorita lo mencionaste tú también de paso, ¿no? Es el efecto que también tiene la discusión nominalista en el seno de pues digamos, del pensamiento teológico medieval, ¿no? Lo que, o sea, si pudiéramos trazar esa conexión, ¿no? Si como una suerte de victoria, ¿no? De los motivos o los impulsos nominalistas en esta elección de la significación del ente en un sentido lógico, ¿no? Y en ese sentido, pues tomar la vía categorial, ¿no? Y además entender lo categorial únicamente como algo lógico, porque hiciste muy bien alusión al curso de Fernando, ¿no? O sea, un poco lo que está diciendo cierta doctrina posterior, ¿no? En discusión con Aristóteles, ¿no? Recuperando Aristóteles, es que pues la categoría no solamente es una cuestión lógica, ¿no? Sino una cuestión, como dices, un momento de la constitución física de la cosa que ya la dispone para la intelección, ¿no? Y entonces, lo que me llama mucho la atención es que pasa en Suárez algo muy chistoso, ¿no? De las 4 significaciones que tenemos del ente, como que históricamente hemos decidido irnos por una, ¿no? Y ahorita estamos en la categorial. Heidegger va a decir que, porque Aristóteles hay una expresión así, si no me recuerdo, en el libro sexto, que dice que los 4 sentidos del ente, dice, y quizás en sentido eminente la verdad y la falsedad, ¿no? Entonces, no nos extrañe que el proyecto de Heidegger sea correlacionista cuando parte de un hecho correlacional, que es la verdad, ¿sí? O sea, pero a lo que voy es eso, ¿no? Que históricamente con Aristóteles le hemos dado como un énfasis, ¿no? Y acá en Suárez está, por ejemplo, no solamente lo categorial por lo que veo, sino también en el concepto de causa, ¿no? Y parece ser que los conceptos de acto y potencia están como por otro lado, ¿no? Pero no tienen el énfasis, ¿no? No son los conceptos conductores de la lectura de la metafísica, ¿no? Entonces, no sé si también en ese sentido pudieras decir algo más adelante, ¿no? Gracias, Laura. Gracias, Luis. No sé si quieran hacer también otras dos preguntas y las voy como respondiendo quizás en bloque, porque es un temazo, ¿no, Luis? Esa discusión es un temazo. Y ahorita, si quieren, aclaramos también en qué sentido. Y un poco me quería yo dedicar a esa pregunta en la próxima sesión. Ok, no sé entonces si juntamos dos más y luego 2 más. Misael, te escuchamos. Sí, gracias. Saludos, bueno, desde Guanajuato. 2 cosas nada más. La primera es un poco abonar a esta cuestión de un tanto la intención de Suárez de seguir esta purificación de Aristóteles en la medida en que las disputaciones hasta cierto punto originariamente surgen a partir o se muestra lo que podemos rastrear a partir de la obra del propio Suárez, es que ya hay una necesidad del teólogo por satisfacer, por aclarar, por dejar bien asentadas las razones principales de la metafísica, ¿no? Es decir, aclarar conceptos y principios, ¿no? Y en razón de eso, pues, se suscita esta cuestión de las disputaciones, ¿no? Claramente se ve si se toma en cuenta el tratado de la Encarnación, ahí al menos desde la segunda, me parece, y la tercera edición, lo que hace es decir que no va a tratar unas cuestiones de metafísica que corresponden tratar con respecto al problema de la encarnación, porque obedecen a cuestiones particulares de la metafísica, ¿no? Y entonces surge la necesidad de llevarlo a lo que él señala un opúsculo, ¿no? Un proyectado opúsculo acerca del ente, la esencia, la existencia y la subsistencia, ¿no? Y entonces un poco es el origen de las disputaciones, ¿no? Digamos, rastreando un poco
lo que podemos observar del proceso de las publicaciones en las que se fueron gestando la obra de propio Suárez, ¿no? Eso por una parte. Y luego está, y esto ya es propiamente la pregunta, ¿qué relación hay entre Suárez y Diego Mas, ¿no? Siempre ha estado un tanto, o por lo menos yo no he visto o diversas publicaciones que hablen de manera más o menos clara de la relación que hay entre Diego Mas y Suárez, ¿no? Porque la obra de Diego Mas, la disputación metafísica del ente y sus principios es exactamente 10 años antes que la de Suárez, ¿no? Y tiene muchas semejanzas, ¿no? Evidentemente la obra de Diego Mas está más enfocada a ser un comentario, ¿no? A la propia obra desde el punto de vista así claramente tomista, o digamos como una cuestión de principio, ser tomista de entrada sobre sobre los diversos libros de la metafísica de Aristóteles, pero en particular se centra en esas cuestiones del ente y sus propiedades, ¿no? Entonces, no sé si podrías un poco decir algo con respecto a esto de la relación entre Suárez y Diego Mas, o sea, brevemente, o si se va a tratar mucho más adelante, ya viendo la cuestión precisamente del ente, ¿no? Yo sería todo, gracias. ¿Gustas ahí, Laura, o agregamos una pregunta más? Sí, si quieres una pregunta más. Ok, Jesús Ayala. Sí, perfecto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta quizás pueda ser respondido en este segundo bloque que se plantea, si es que se llega a dar, cuyo tema de discusión sobre el objeto de la metafísica, es si se pudiera ahondar en la relación entre Duso Scoto y Suárez, porque justamente también está en Scoto lo que son el objeto de la metafísica, que la retoma esta discusión entre Avicena y Averroes. Entonces, ¿qué relaciones puede tomarse? Porque podemos hacer muchas, ¿no? Sobre el conocimiento, el accidente, el ente, pero quizás se puede hacer este vínculo, este lazo entre Scoto y Suárez en torno a cuál podría ser el objeto de la metafísica. Esa sería, gracias. Sí, yo creo que con ese bloque muchas gracias, Fernando, Misael, Jesús, por las preguntas. En la primera parte las voy a responder es más así como un poco en unidad. El tema finalmente del ente me gustaría plantearlo la siguiente sesión, pero vale la pena ir anotando, ¿no? Que no hemos profundizado. Lo que sí me gustaría también ir anotando es finalmente cuál es el objeto de la metafísica para Suárez. Y aquí estamos en una discusión importante. Para Pedro de Fonseca, el concepto principal o el objeto principal de la metafísica es Dios y además el ente en tanto ente, o sea, el ente real. Suárez, en las disputaciones metafísicas, aclara que si bien la metafísica es una ciencia divina, también es una ciencia que aprende lo más simple, lo más elemental, y para Suárez lo más simple, lo más elemental es el ente. Y ya vimos que ente en tanto significación. Ahora, esto no quiere decir que Suárez rechace al ente existente. O sea, para Suárez, la ratio entis se aboca realmente al ente real. Ajá, o sea, sí, para Suárez se aboca al ente real. De tal modo que una discusión también importante que me gustaría que fuéramos viendo la próxima sesión es la doble significación de ente. Esa doble significación de ente la postula Suárez a partir, 1, de Santo Tomás y 2, del propio Domingo de Soto, en el comentario a categorías. En el caso de Santo Tomás o de esta tradición tomista, vemos cómo el propio Santo Tomás introduce tanto a Alejandro de Afrodisia como a Averroes para considerar cuál es esa relación del entendimiento respecto a la cosa. Entonces, en la tradición escolástica, el concepto que utiliza finalmente Santo Tomás es el concepto de intentio intellecta o intención inteligida. Esa intención inteligida, como hemos explicado, es esta disposición por la cual la cosa está, digamos,
en tanto forma, en tanto acto, está dispuesta a ser conocida, o sea, es inteligible la cosa misma, de tal modo que la significación del ente no es única y exclusivamente el ente en tanto captado por el entendimiento humano. O sea, Suárez no es un racionalista. Que haya ciertos elementos o principios a priori, como vamos a ver, eso no quiere decir que Santo Tomás sea un racionalista. Finalmente, para Santo Tomás, el concepto de ente tiene una correlación con la cosa misma. De tal modo que es como si el ente, a su vez, tuviera esta disposición de ser inteligida en tanto un contenido extramental. O sea, la noción de intento intelecta, incluso como la vamos a ver en Suárez, como concepto objetivo, no es un contenido netamente mental, o sea, tiene una correlación con la cosa real. Pero es importante aclarar que el concepto objetivo o la intento intelecta no es la cosa misma. Tampoco es un concepto mental, es como si mediara entre ambos. Y por eso utiliza Suárez en la disputa 2 esa noción de concepto objetivo. De hecho, la forma como se va a abocar Suárez a la noción de ente va a ser como concepto objetivo. Es decir, con esta mediación entre cómo el entendimiento concibe la cosa y cómo el entendimiento finalmente concibe de la cosa lo que es la cosa misma. Entonces, este tema pues está presente justamente en la noción del concepto formal y el concepto objetivo. Suárez relaciona, cuando habla Suárez de la ratio entis, que incluso ya lo menciona desde la primera disputación, que dice Suárez, este es el objeto principal de la filosofía, la ratio entis, se aboca a esa noción de ratio entis en unidad entre el concepto objetivo, que es como este contenido que abstrae la mente de la cosa, pero a su vez que ordena gracias al concepto formal. ¿Ahí me escuchan? Creo que dice que sí. Bien, entonces ahí vemos en la segunda disputación cómo esta noción de ratio entis se va a relacionar con la noción de concepto objetivo. Eso por una parte. Por otra parte, vamos a ver que toda esta discusión está ya presente en Santo Tomás, en parte de ente y esencia, pero sobre todo Santo Tomás lo relaciona en De Veritate, en estas cuestiones disputadas sobre la verdad. Ahí Santo Tomás habla de este concepto de intención inteligida. Es decir, la cosa tiene una intención para ser captada, que no es otra cosa que la razón objetiva, que no es otra cosa que el concepto objetivo para Suárez, ¿no? Es decir, para Suárez el ente es denominado como conceptus, concepto, en el sentido de que es una concepción de nuestra mente, pero a la vez con una implicación real. Y sí, ahí coincido muy bien contigo, Luis, en el sentido de que la forma en la que se ha abocado finalmente la noción de ente a partir de Aristóteles es especialmente con las categorías. Y esto tiene que ver también pues con toda la crítica que finalmente vemos en la filosofía del siglo XX respecto a este modo de abocar al ente, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, respecto a lo de Diego Mas, ¿no? Esto, fíjense qué importante es. De Diego Mas, sí están las disputaciones de Mas, pero más sobre todo retoma a Cayetano Yáñez, que son estos tomistas que finalmente están abocando el problema del ente desde la lectura de Báñez, que son las categorías. Báñez sí diferencia entre esencia y entidad, como digamos que no es solamente una diferencia de significación, sino es una diferencia que tiene una referencia real y que se constituye realmente, no como Suárez, que ahí justamente involucro a Escoto. Suárez, para mediar entre la distinción real de esencia y entidad y la significación del ente en tanto ratio entis,
coloca la Distinctio ex natura rei, que es la de Scotto, que le va a servir a lo largo de la obra para plantear esa distinción, tanto la distinción entre esencia y entidad, o lo que es el siendo. Suárez va a relacionar ese siendo o ese participio, que puede traducirse también como gerundio, después con la noción de existencia, y viene toda esta discusión entre esencia y existencia, con la doble significación, ¿no? O sea, el concepto de ente en tanto participio, en tanto que está siendo, pero también en relación con la naturaleza. Esto es con la esencia, o sea, con la cuididad, con lo que es la cosa. En el caso de Diego Mas, a mí me parece que Suárez responde incluso a Mas, porque Diego Mas tiene una referencia, sobre todo tomista, tanto de Cayetano como Báñez, en dos sentidos. Por una parte, en la diferencia entre esencia y existencia, o esencia y entidad, y por otra parte, con la influencia de la analogía, ¿no? Que esto va a ser importante. Cayetano, por ejemplo, parte de una analogía de proporcionalidad, que le van a denominar los jesuitas como proporcionalidad intrínseca. Esa proporcionalidad intrínseca es como si la cosa tuviera al interior la disposición de ser comparada con otra cosa. O sea, el concepto de ente es tan amplio que su semejanza con otra cosa se marca a partir de la proporcionalidad, ¿no? Que aquí está justamente el tratado sobre la analogía de los nombres de Cayetano. Está toda la discusión también con los tomistas, Cayetano, Diego Mas, acerca de los términos universales y de lo individual, que finalmente es otro modo como se aboca el problema del ente respecto a las categorías, que tiene que ver con toda esta forma de entender, de interpretar de categorías, la diferencia entre sustancia primera, la proteusía, y la deuterausía, o la segunda, la sustancia segunda, que es la discusión finalmente entre el esto y el universal, o la naturaleza de la cosa. ¿Por qué les interesaba? Finalmente, ¿por qué les interesaba a todos estos escolásticos esa discusión? Porque está el tema de la Trinidad. Es una discusión de la época. ¿Cómo abocarnos finalmente al tema de la Trinidad? Es un solo Dios, pero son tres personas. ¿Cómo abocarse al tema de lo universal, pero también reflejando el problema del individuo? Entonces, finalmente, Scotto, que es la postura que toma Suárez, más que la de Diego Mas o la de Domingo de Soto, esto, si les interesa, lo podemos ver la próxima sesión con unas citas que les traigo preparados sobre Domingo de Soto, sobre el comentario de Domingo de Soto a las categorías, que es la cita que trae Suárez en la segunda disputación. Dice, voy a responder a Soto. Soto dice esto y yo propongo lo siguiente, ¿no? Entonces, con esa cita vamos a trabajar la próxima sesión. Pero voy adelantando. Finalmente, Suárez lo que propone es una distinctio ex natura rei. ¿Qué es esa distinción ex natura rei? Scotto la plantea para diferenciar entre el universal y el individuo, o sea, el esto, para diferenciar entre, por ejemplo, este Luis, este Pedro y la humanidad. Allá va el tema de las discusiones. Scotto lo que plantea, y Suárez también en ese sentido, es que este Pedro y este Luis se diferencian realmente en tanto individuos, pero a su vez lo hacen no con una diferencia o con una distinción real. O sea, no es que el individuo esté ahí netamente, sino que es ex natura rei, es decir, interviene una mediación del entendimiento, el cual el entendimiento abstrae de la cosa, que es este Luis y este Pedro, pero también abstrae de la cosa que es ser humano, o sea, abstrae la humanidad, o sea, la esencia. De tal modo que puedo yo hacer conceptos universales. La distinctio ex natura rei es una mediación entre la distinctio realis y la distinctio rationis. Yo, como lo veo, Suárez tiene una gran influencia de Scotto.
y la forma en la que va a plantear la doble significación es gracias a Escoto más que a Más, porque Más sí en ese sentido sigue pues a Cayetano, y a su vez la lectura de Soto, que es finalmente con la que responde Suárez en la disputación segunda. Entonces sí, ahí pues es esto, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante, y yo sí lo que veo es que, por ejemplo, Heidegger cuando lee a Suárez y habla de las distinciones en la Edad Media, dice, Tomás es una distinctio realis, Suárez una distinctio rationis, ¿no? Y Escoto la distinctio ex natura rei. Yo más bien lo que veo, no sé ustedes, pero yo lo que veo es que Suárez es un escotista, o sea, en el sentido de que finalmente busca mediar entre la distinción real, porque está todo el problema de la causalidad y de que Dios es creador, pero a su vez busca mediar con el problema de las categorías, que es finalmente el ente en tanto significación, es decir, en tanto concepto, es lo que el entendimiento concibe de la cosa. Entonces yo creo que ahí media Suárez, y si quieren, bueno, trabajamos con esta cita la próxima sesión. Gracias, Misael. Gracias, Laura. Tenemos las últimas manos, que es Jesús Carlos Hernández. Por ahí tenías la mano Hidalgo Olea y Luis Rojo. Había otra mano más levantada, pero ya no la veo. Bueno, si quieren, nuevamente en bloque para que lo aborde la doctora Laura. Adelante, Jesús. Sí, muchas gracias. Pues yo nada más voy a hacer dos planteamientos, dos preguntas, o bueno, dos bloques de preguntas. El primero es, se habla de que el motivo es conciliar la filosofía con el cristianismo, haciéndola sierva de la teología. Esto me llama la atención sobre qué tanto es conciliación y no más bien subordinación. Sí, por otra parte, ¿por qué, si no se conoce a Aristóteles, como se estaba planteando, no obstante se encontraba que era importante este filósofo? Es decir, ¿qué prejuicio domina? ¿Se busca encontrar por parte de la Compañía de Jesús un rival al platonismo agustiniano del luteranismo, según también se mencionó por el Concilio de Trento? Y en la discusión respecto a esta cuestión se señalaron varios conceptos: purificación, conciliación, disputación y adaptación. ¿Permiten sinonimia a estos o introducen ambigüedad? Y mi pregunta central es, ¿por qué disputaciones y no conciliaciones? ¿Y por qué metafísicas y no de primera filosofía? Tomando en cuenta, pues, lo de las conciliaciones, es decir, el precedente del conciliarismo y el cisma de Occidente. Y el segundo bloque es respecto a los métodos de enseñanza que se mencionaban, que era la lectio, la quaestio, la disputatio, la summa. Las disputaciones eran un libro de texto para la teología, se mencionó, como por lo demás se dice que eran los libros de Aristóteles, pero para la filosofía. La metafísica examina polémicamente, en el caso de Aristóteles, la endoxia de los naturalistas, los académicos y los sofistas, pues les disputa la comprensión de la primera filosofía, o de la filosofía primero. Entonces la pregunta en este segundo bloque sería, ¿puede ser vista la metafísica de Aristóteles entonces como disputaciones? Y eso sería las dudas que tengo. Gracias. Gracias, Jesús. Luis Rojo, te escuchamos, Luis Rojo. Hola, buenas tardes. Un gusto saludar a todos y a todas. Doctora Laura Soto, un gusto conocerla. Y mire, si me permite así rápido el comentario, tarde la conocí porque acabo de doctorarme en Humanidades trabajando el problema del libre arbitrio en jesuitas. Y pues trabajé Juan Martínez de Ripalda, Pedro de Fonseca, Antonio Rubio, Francisco de Toledo y obviamente Francisco Suárez y el lusitano Francisco Suárez. Y yo quería preguntarle, precisamente porque en función del impacto que tuvo el planteamiento de Francisco Suárez, si usted tendría, aunque no es propiamente el tema, todo lo que ha tratado me ha generado muchísimo interés, pero quería preguntarle si tiene alguna referencia de un autor de quien encontré solamente una mención indirecta, pero no he podido encontrar algo más directo sobre él o de él, Benito Pereiro o Pereiro, porque al menos por lo que pude indagar precisamente para mi trabajo doctoral, tenía que ver mucho precisamente este personaje en la introducción del suarezianismo en la Alemania protestante.
porque lo encontré referido precisamente al estudio de las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez en los colegios en la Alemania protestante, pero no he encontrado ninguna referencia sobre este autor o qué libro publicó este personaje. A ver si usted pudiera saber algo que me pudiera orientar un poco. Gracias y felicidades por su curso, se antoja verdaderamente interesante. No, hombre, pues muchísimas gracias, Luis. Al contrario, yo creo que estaría buenísimo, ¿no? Yo creo que hay muchos puntos en común y este tema, bueno, que usted ha trabajado también muy interesante sobre la libertad humana y la discusión con la gracia, ¿no? Que finalmente es una discusión en torno a Trento. Laura, perdón sí, que te interrumpa, era nada más la última para que cierre el bloque claro, 3. claro. Hidalgo, adelante, Hidalgo. Buenas tardes, Hidalgo, profesora. Corea. Sí, buenas tardes, profesora. Pues creo que mis preguntas van acorde a lo que bastante ya se ha mencionado, porque a mí también me ha causado bastante ruido, bastante duda, esto de la purificación o adaptación de Aristóteles, dado que en esta situación histórica hay varias formas de adaptación de los antiguos, ¿no? Está Erasmo, están los ingleses, ¿no? Con Bacon y toda esa corriente que lo adapta a lo mejor de cierta forma. Entonces me llama mucho la atención este tipo de purificación o adaptabilidad de Aristóteles. Y entonces también yo tengo la duda de en qué sentido se habla de una adaptación o purificación. Si se está purificando a Aristóteles o se está purificando algo que va más allá de Aristóteles, como quizás sea la misma doctrina cristiana, lo cual a mí también eso me parecería problemático si lo que se quiere purificar es la doctrina cristiana. Entonces, un poco esta es como mi primera pregunta acerca de, otra vez, de cómo se está entendiendo esta adaptación o purificación, si a lo mejor a la manera erasmiana, de ser muy crítico con el texto y consultarlo en su lengua original y todo ello, ¿no? Hacer ese tipo de análisis. Y mi segunda pregunta es acerca también de lo que de alguna manera ya se ha comentado, que es acerca de la sistematización de esta obra, porque al menos el introductor de la edición que nos compartió menciona que a Suárez, o la obra esta de Suárez, se le considera una especie como de enciclopedia, y que también tiene su precedente en Santo Tomás. Y me llamó mucho la atención esto porque en su momento también hay varios intentos de hacer enciclopedias o conjunto de saberes. Por ejemplo, tenemos a un Comenius, que también hace un tipo o intenta hacer una enciclopedia que nunca llegó a hacer, pero también está la enciclopedia francesa, la enciclopedia británica o la enciclopedia inclusive de Hegel y otros más. Entonces me llama mucho la atención esto de en qué sentido se puede hablar de una sistematización y relacionarlo con una enciclopedia, o bien hay diferencias. Y junto con esto, ¿cuál es la intención de hacer eso? Porque dentro de las enciclopedias, pues una intención, por ejemplo, de Comenius, no solamente era ser consciente a la persona, sino saber hacer lo que se conoce, lo que se aprende. Y también parece que en las enciclopedias, tanto francesa como británica, parece que esa era un poco la intención. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cuál es la intención o la finalidad que se busca con conjuntar este tipo de saberes? Y esas serían mis preguntas. Gracias. Bien, gracias Eduardo, Jesús Carlos, Luis, por las preguntas. Y voy a tratar también de adentrarme finalmente al tema principal, ¿no? Que era esta discusión bueno, ¿para qué la metafísica? ¿Para qué esta disputatio? Que traía relación también el doctor Jesús Carlos sobre, bueno, si eran términos análogos, ¿no? La purificación, digamos, el motivo o el plan de la obra de Suárez, finalmente de pulir a Aristóteles, ¿no?
Y yo creo que tiene que ver con la propia utilidad de la metafísica que encuentra Suárez. Una utilidad que tiene que ver con hacer una filosofía cristiana, o sea, para utilidad de la teología, sí lo dice Suárez abiertamente, sierva de la teología divina. Ajá, o sea, Suárez sí considera en ese sentido que la filosofía es un preámbulo para la teología, y vemos también la postura de Suárez a lo largo de la Disputación Primera. Sobre Benito Pereira también ahí hay pues es un importante tema. La referencia que yo tengo, no he ido directamente a Pereira, es un autor que valdría la pena, ¿no?, rescatar, y sin duda ahí hay una investigación mucho más amplia, ¿no?, que hacer respecto a este tema. Pero igual si le interesa, doctor, esta referencia yo la encontré en François Courtin y Constantino Espósito. El sistema de la metafísica. Aquí señalan ellos que finalmente el Colegio Romano buscaba seguir una sana doctrina, que era la pretensión. Finalmente, por eso Diego de Avellaneda también pasa revisión a las clases de Suárez, y hacen una referencia también a la respuesta de Acquaviva. Creo que valdría la pena, ¿no?, ahondar mucho más en ese tema. No lo sé, no podría responder así abiertamente sobre Pereira, pero bueno, es un tema que valdría la pena investigar. Sobre la utilidad de la metafísica, o sea, finalmente cómo Suárez aboca el tema de la metafísica, en qué sentido hay una purificación de la metafísica de Aristóteles, o sea, en el sentido de erradicar todo rastro pagano. Ajá, ahí hay una primera idea de purificación. Otra idea de purificación también la vemos respecto a el planteamiento del primer motor. Para Suárez, ese primer motor habría que enfocarlo desde el punto de vista de la noción de sustancia, en tanto sustancia eterna. De tal modo que ahí relega también Suárez una discusión importante del libro 12, y tiene que ver esto con la propia Disputación Primera. Pedro de Fonseca, aquí me voy a adelantar un poco, aquí está esta parte, ¿no? Pedro de Fonseca, en el comentario al libro de la metafísica, en el primero de los volúmenes de 1577, ahí aclara Fonseca que entiende el por metafísica, y luego vamos a ver también la respuesta del propio Suárez. Para Fonseca, déjenme ir aquí aquí está, es el proemio. En el proemio al libro 1, que Pedro de Fonseca titula Sobre el título y división de esta obra, dice Fonseca, aquí les pongo creo que no se ve la nota, ahorita la bajo. Dice que la metafísica es una ciencia supranatural. Esta es la forma como la ve Fonseca. La metafísica como una ciencia supranatural. Aquí vemos también en qué sentido se hablaba de una reestructuración de la metafísica, de los libros de la metafísica, y en qué sentido también se habla de una purificación de la metafísica aristotélica. Para Fonseca, la metafísica es una ciencia supranatural que apela por ser filosofía primera. Preguntaba el doctor Jesús Carlos de si es lo mismo filosofía primera que metafísica. Para Suárez sí, para Fonseca también lo será. La filosofía primera ya va a tener este nombre, este apelativo de metafísica, que luego es una discusión muy importante en Wolff, que finalmente con Wolff ya vemos esta división entre metafísica specialis y generalis, pero digamos que ya vemos este planteamiento en unidad tanto en Fonseca, en el proemio, como en Suárez. La filosofía primera es metafísica. Fonseca encuentra en el libro 4 de la metafísica, así como en el libro 1 de la física, fíjense, ¿no?, la unificación de las obras de Aristóteles, el carácter preeminente o especial de dicha ciencia en el sentido de una ciencia supranatural. De tal modo que Fonseca llama también a la metafísica teología, por abocarse especialmente a las cosas divinas
y al tema de la sustancia, que vemos especialmente en el libro 6 y en el libro 2, según Fonseca. Es una ciencia, dice Fonseca, que busca las primeras causas. Esto lo señala Fonseca en el Proemio y en el libro 3. Y es, dice Fonseca, príncipe y señora de las ciencias, la metafísica. Suárez, por su parte, responde, digamos, también a este planteamiento, lo discute en la disputa 1, de cuál es el objeto de la metafísica, si la metafísica es teología o no. Y en la respuesta de Suárez, digamos, la respuesta que da Suárez es que la metafísica, en tanto filosofía primera, es una ciencia divina, porque trata de cuestiones sumas, pero dice Suárez, no es teología. La teología es teología y la filosofía primera es filosofía primera. En la disputación 1.5, Suárez atribuye el carácter de ciencia suprema a la metafísica y menciona que es la ciencia suprema de todas y gobierna a las demás, como dijo Aristóteles en el Proemio. Esta ciencia, dice Suárez, demuestra los atributos divinos que pueden demostrarse con la luz natural. ¿Por qué no es teología para Suárez la filosofía primera, como quiere ver Fonseca? Porque según Suárez, el objeto de la metafísica son objetos que son develados por la luz natural de la razón. O sea, se distancia de Fonseca en este sentido. Otra definición que también nos ofrece Suárez es que la metafísica es sabiduría, es prudencia, es filosofía primera, ha sido llamada teología natural en el sentido de diferenciarla de la teología revelada o de esos principios que exceden a la luz natural de la razón, pero, dice Suárez, sobre todo, la metafísica prescinde de las cosas sensibles o de las cosas materiales, o sea, prescinde de la física. ¿Qué es lo que busca Suárez en este sentido? Para Suárez, en la disputa 1, el objeto principal de la metafísica es el ente en cuanto ente, lo cual no quiere decir que relegue al ente de razón, lo trabaja en una disputación, pero para Suárez el objeto primordial de la metafísica es el ente en tanto ente. Y dice Suárez, esta es la sentencia de Aristóteles en el libro 4 de la Metafísica. Esta opinión también la defiende hasta cierto punto Fonseca en el libro 1, donde dice que Aristóteles se aboca al ente que es por sí mismo, así como al ente real. Aunque Fonseca, a diferencia de Suárez, encuentra esta unidad tanto en el libro 1 y en el libro 7, y Suárez en el libro 1 y en el libro 4 de la Metafísica. Para Suárez, los principales objetos de la metafísica, en tanto que se aboca al ente en tanto ente, es Dios, la sustancia, la causa, los principios, las propiedades del ente, la unidad, verdad, bondad, y esto que vamos a ver la próxima sesión, que el ente es algo y no nada. O sea, en la doble significación, Suárez ya supone que el ente es algo y no nada. Y sí, va a relacionar Suárez a la metafísica con la filosofía primera. De hecho, así inicia, digamos, el proemio de la disputación primera. Dice, de natura prime filosofie seu metafisique. O sea, de la naturaleza de la primera filosofía o de la metafísica. Y dice Suárez que es sabiduría, ya que trata acerca de las primeras causas de las cosas y de las cuestiones más elevadas y difíciles, y en cierto modo de todos los entes. Es además filosofía primera por buscar el máximo afán por la sabiduría. Suárez se distancia en ese sentido de una tradición, digamos, tomista, y viene Cayetano, Diego Mas, incluso el mismo Fonseca, donde finalmente la metafísica era comprendida como, o sea, el objeto principal, el más importante, no el único, pero sí el más importante era Dios en tanto ente. Suárez lo relega, y eso también nos da ya una visión de cómo finalmente la obra de Suárez fue retomada en la modernidad, ¿no? Donde la discusión principal o prioritaria era justamente esta del ente. Respecto a las preguntas,
el motivo es conciliar la filosofía con el cristianismo, haciéndola sierva de la teología. Dice conciliación o subordinación, ¿no? Bueno, pues puede ser vista en este sentido como, sí, como subordinación, en el sentido de que abiertamente Suárez dice que es anquila, o sea, sierva de la teología. Dice, ¿por qué si no se conoce a Aristóteles es importante? ¿Qué prejuicios domina? Se busca encontrar por parte de la Compañía de Jesús un rival al platonismo agustiniano. No es que se busque como tal un rival, pero sí era importante la lectura de los agustinos. Los jesuitas también van a tener serios conflictos con la orden de los dominicos, tanto a nivel de disputa o de discusión respecto al tema del libre arbitrio que Luis Rojo ha trabajado ampliamente, ¿no? Suárez incluso dedica una especie de panfleto en lengua vernácula defendiendo a Molina, y hay una discusión entre las órdenes sobre cómo abocar finalmente el tema de la gracia. Entonces, sí, hay una discusión en tanto a cómo abocar la lectura de Aristóteles, si la lectura de los dominicos o finalmente esa lectura que empieza a gestarse con los jesuitas, que nuevamente no creo que sea una lectura como quiere Berlor, como de un aristotelismo jesuita se le llama. Ahí yo un poco respondo a esto. Y Luis Rojo dice, ¿nos podría compartir la liga de los videos de las sesiones? Gracias, Luis. Al contrario, muchas gracias y me gustaría también leerlo, Luis. Yo creo que en esta intención también de irnos leyendo y de ir investigando, usted ha investigado muchísimo el tema del libre arbitrio, que es fundamental, ¿no? Y que Suárez finalmente también lo trabaja en esos comentarios de Suárez al libre arbitrio están en los de Domingo de Soto, que sacó, si no mal recuerdo, es la Universidad de Salamanca, en estos libritos. Ahí está esta versión, ¿no? En lengua vernácula de Suárez sobre esta disputa, ¿no? Que es también muy importante y que creo que considera Suárez finalmente para abocar el tema de la causalidad eficiente. O sea, Suárez es muy cuidadoso, es muy defensor de Molina, ¿no? Y es muy cuidadoso en ese sentido. Entonces, eso lo vamos a ver en la tercera sesión sobre la influencia del molinismo en la causalidad eficiente que está planteada finalmente por Suárez a partir de la disputa 17-18. Pues muchísimas gracias también, Eduardo. No sé si eso un poco responde a tu cuestionamiento también. O sea, finalmente la purificación que se da no es de la doctrina cristiana, es de Aristóteles para conciliarla con estas discusiones que están surgiendo a partir de Trento, pero también con esta intención de formar una lectura unitaria para la orden jesuita. Lo llamativo, y dice Raúl Escoraile de toda esta discusión, es que, bueno, luego las disputaciones metafísicas van a ser llevadas a universidades protestantes. No considero que sea una enciclopedia, ¿no? Considero que es una forma finalmente de estructurar el tema del ente, pues para discusión de los jesuitas, porque finalmente trasciende ese objetivo, ¿no? Que es un objetivo que está ya siendo planteado por la propia monumenta pedagógica, o sea, en las cartas de los jesuitas, de los, se me olvidó ahí el término, dirigentes, ¿no? No sé cómo abocarlo. Finalmente la intención de los jesuitas, desde Ignacio de Loyola, Jacobo Laínez, etcétera, era encontrar una lectura más o menos uniforme de Aristóteles. ¿Para qué? Pues para servicio de la orden y para servicio de los planes de estudio en las universidades. O sea, puede leerse también, eso es bastante interesante, es como lo ha abocado, por ejemplo, Poncela, Ángel Poncela, ver las disputaciones metafísicas en relación también con los planes de estudio de las universidades. Y creo que, bueno, eso hay muchas formas, ¿no? Finalmente de abocarnos a la obra. Pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco, sin duda, hay muchas cuestiones. Yo creo que no se agota finalmente, ¿no? Ni la interpretación, ni la lectura de las disputaciones. Fue hoy un preámbulo a esta estructura. La próxima sesión les propongo que veamos la doble significación del ente, para ahondar, ¿no? En estas cuestiones que ya mencionaba el doctor Luis, el doctor Alberto,
Luis Mendoza, ¿no? Acerca de, bueno, finalmente, cómo abocar el problema del ente, ¿no? Entonces, bueno, las invito a la próxima sesión. Ojalá sea de su interés y les haya gustado también esta sesión. Muchas gracias, doctora Laura, por también irse ajustando a los tiempos, que siempre eso es complicado, y más cuando se vertieron bastantes preguntas. Antes de cerrar, no quisiera irme solo sin que nos comentara 2 puntos. El primero roza un poco lo que mencionó el doctor Jesús Carlos. ¿En qué sentido? A mí me llama mucho la atención, doctora Laura, ¿por qué Suárez se encuentra, qué ve en Aristóteles, ¿no? Que no ve en Platón, ¿no? Parece que el cristianismo viene más propio con Aristóteles y no tanto con Platón, porque parece ahí un esquema interesante, ¿no? Aristóteles y luego las referencias que usted nos ha referido mucho con Santo Tomás de Aquino, ¿no? El doctor Angélico ahí. Entonces, Aristóteles, Tomás de Aquino, pero parece que queda de soslayo, bueno, usted ahora comentará, las reflexiones platónicas, las reflexiones de San Agustín. Me llama la atención esta línea, ¿no? ¿Qué hay de Suárez ahí con Aristóteles, Tomás, y no sé si haya referencias a Platón y Agustín? Bueno, eso por un lado. Y del otro lado, usted mencionó bien en la estructura que solo Suárez aborda 12 libros de la metafísica. Y precisamente se vuelve a conectar, ¿no? Por mi curiosidad sobre pues, el libro tercero, 13º, 14º, pues que son temas más o menos platónicos, ¿no? La ontología de objetos matemáticos, las explicaciones platónicas del principio del arjé y esas cosas. Ya usted me aclarará ahora, pero me da mucha curiosidad. Es bien interesante que agarra la línea metafísica aristotélica, pero me da curiosidad si no hay referencia a esto de Platón, San Agustín, y nuevamente con esto de que a veces parece, ¿verdad?, que el aristotelismo se conecta más en el cristianismo. Le escuchamos, doctora. Sí, es una importante pregunta. Aquí quien ha trabajado esto de las referencias es Iturriós en Fuentes de la Metafísica de Suárez, John Doyle también. Y ellos, por ejemplo, sí se han dado a la labor, a la tarea, incluso de ver cuántas veces he citado Platón, cuántas veces he citado San Agustín. En el caso de Aristóteles, he citado, según ellos se encuentran en esta labor monumental, ¿no?, de ir a las citas, 1735 ocasiones, seguido por Santo Tomás de 1008, Escoto 363, San Agustín 334, y también cita, aquí no lo coloqué en la nota a pie de página, pero Suárez también cita a Platón. También tiene cuestiones sobre Platón, sí, sin duda. Ahora, también esto de ver como, bueno, es mi postura, ¿no? De ver finalmente a Suárez o a Tomás como 2 bloques, ¿no? O son aristotélicos o son platónicos. Finalmente, Santo Tomás toma muchísimas cuestiones también del neoplatonismo. Ahí está el comentario al libro sobre las causas de Proclo. Toda esta discusión de unidad incluso entre Platón y Aristóteles, que está siendo planteada por el mismo Averroes y Avicena, y que luego Santo Tomás cita en De Ente y Esencia, o la misma Suma de Teología, donde incluso Santo Tomás llega a citar a Platón. Creo que sí hay una influencia también platónica sobre este punto. Vemos también una influencia importante del platonismo, o de eso llamado como neoplatonismo, en Agustín, pero también Agustín también era conocedor de Aristóteles, lo cita y lo menciona San Agustín en Ciudad de Dios, en el libro 9, si no mal recuerdo. Ahí dice, bueno, un tema prioritario de Aristóteles es la lógica, que es la forma como Porfirio introduce a Aristóteles con los comentarios a categorías. Yo creo que en ese sentido sí cita Suárez a Platón, es una cuestión importante, pero la forma en la que finalmente se aboca el tema del ente es a partir de las categorías, esto que decía muy bien Luis, ¿no? Es la forma en la que se está abocando el problema del ente.
también mencionar que en el caso, por ejemplo, de Fedro, Fedón, Banquete, son obras que se traducen en el Renacimiento, o sea, gracias a Ficino, ¿no? Que es el gran traductor que introduce finalmente ¿no? A Platón, digamos, a Occidente. Aunque ya vemos también esta incorporación y traducción de las obras platónicas por parte de los musulmanes, especialmente de Avicena, pero sí con una lectura pues claramente diferenciada. Suárez cita sí a Platón, pero cuando lo cita, siento que lo cita, o tengo la impresión, porque dice, Platón dice esto, ¿no? Por ahí encontré alguna cita al Timeo. Yo considero que más bien estas citas hacia Platón son citas a partir de la lectura del propio Suárez sobre Avicena o sobre Averroes. Eso por una parte. Y por otra parte, San Agustín, claro, también, por supuesto, es muy citado. Incluso toda la discusión del libre arbitrio procede de una discusión de San Agustín, de Boecio, el mismo Santo Tomás, ¿no? Cita constantemente a San Agustín, que es el gran pilar finalmente del tema de la gracia. Aquí dice Jesús Carlos que Suárez cita a Platón 92 veces. Fíjense, ¿no? Ahí están las referencias también a Platón. Sí, es citado también Platón. Pero finalmente sobre el tema del ente, la prioridad está puesta en esta forma de abocar la noción de ente desde el punto de vista de las categorías y desde el punto de vista del concepto formal y el concepto objetivo, es decir, en tanto ratio entis, que ahí sí me parece que también Suárez se distancia, ¿no? Hasta cierto punto del propio Aristóteles, puesto que le da mayor peso al concepto. Le da mucho mayor peso Suárez al concepto. Y sí, yo creo que es un gran tema, ¿no? Esta forma de ir, digamos, a las citas, qué tanto se está citando, qué tanto se está abocando finalmente estas referencias en las propias disputaciones. Gracias, claro. Mario. Muchas gracias, Laura, porque efectivamente, ¿no? Ahora sí que a lo que nos referimos se ve por ahí dónde van los intereses, ¿no? Así como dicen, dime a quién citas y te diré por dónde van tus intereses, ¿no? casi parafraseando. Muchas gracias, doctora Laura Alicia Soto Rangel. Agradecemos esta primera sesión que tuvo que ver con la estructura y organización de las disputaciones metafísicas